profesor Enrique Ruiz, yo soy el encargado del curso de Fisiología Humana que estamos empezando el día de hoy las clases de teoría, pero ayer ya empezaron todo lo que es seminarios y prácticas. El curso tiene por finalidad tratar de conocer lo que viene a ser el sustrato por el cual se desarrolla la funcionabilidad de un órgano, de un tejido. El objetivo no es estudiar en este capítulo lo que viene a ser enfermedades, es solamente tratar de reconocer la funcionabilidad de órganos y tejidos para que más adelante puedan ustedes ir viendo la parte patológica. Si no conocen la funcionabilidad, va a ser difícil que después puedan entender la patología. Nosotros hacemos dos cursos, no todas las facultades tienen. Primero hacer fisiología y en el segundo semestre se hace fisiopatología. En ninguno de los dos cursos el objetivo es llegar a diagnósticos, es tratar de entender primero el proceso normal, en este caso fisiológico, y en el de fisiopatología entender cómo el proceso fisiológico se altera. No es tratar de llegar a diagnósticos por si acaso. Pues bien, el curso está estructurado en las clases teóricas que nos van a tener los días miércoles, viernes y sábado, y lo que se refiere a seminario y prácticas que todos ustedes ya al menos les han entregado, ya conocen sus grupos, ya sea de seminario o de práctica. A raíz de eso me entregaron una nota que los alumnos, por si acaso, de seminario del aula 7, ¿no? Los alumnos del seminario del aula 7, del primer y de segundo turno, el día lunes, van a tener que llevar el seminario en el tercer turno. Por si acaso todos se quedan, los del primer y segundo grupo de seminario se quedan y van a ir recién en el turno de la tercera hora, digamos, al tercer grupo, para que estén con la doctora Blanca. Con ella ya van a coordinar. Ella tiene problemas para este lunes en el primer y segundo turno, pero no en el tercero, van a coordinar con ella, por si acaso. El curso está estructurado con dos exámenes para la parte de teoría, y en la parte de seminarios y de prácticas lo que pedimos al menos es que los informes sean hechos a mano. No voy a aceptar ningún informe en computadora, porque lamentablemente muchos cortan y pegan y al final no leen nada. Entonces, para evitar eso, aunque parezca desfasado, pero es la única manera que nosotros tenemos siquiera para que se grabe mejor el conocimiento de que lo tienen que hacer en forma escrita, con todos los profesores. No vayan a tratar de convencer a un profesor, porque si lo detectamos no van a valer esas notas, por favor. Todo tiene que ser escrito lamentablemente a mano. No queremos que sean escritores, pero siquiera vayan escribiendo lo necesario. Tampoco los informes son de 20, 30 páginas. Igual el cuestionario de preguntas la van respondiendo a mano. Pues lamentablemente es la única forma que creo que ustedes pueden llegar siquiera a grabar. Eso de cortar y pegar lamentablemente es fácil, pero no conocen nada de tema, y eso no es lo que queremos. En relación a los seminarios, por favor, se hacen sorteos. No se confíen en que el primer grupo, si salió ya a exponer, pues ya no va a exponer el resto de las fechas. Esto es sorteo. Puede exponer el primero, puede exponer el segundo y no le responde ante el quinto. No sé, es una cuestión del azar. Por si acaso no se estén basando mucho, porque a veces tratan ustedes de copiar o de tener las preguntas de los ciclos anteriores, ¿no? Este año hemos cambiado todo para que no vayan a haber problemas en relación a las evaluaciones, ¿no? Tratar de que las evaluaciones más o menos sean parejas, que se trate de mantener en forma homogénea. No es tan fácil, porque hay temas que son quizás más fáciles de desarrollar y hay temas que sí son un poco más complicados, pero se trata de que las preguntas sean más o menos estándar. Es al menos lo que ya con el tiempo que tenemos y con los profesores más o menos ya sabemos cuál es el nivel que se tienen que hacer las preguntas. A veces puede haber alguna pregunta que parece más difícil, otra más fácil, pero en realidad está todo más o menos realizado de la manera
más pareja hasta donde se puede hacer, porque eso no se puede pues, hacer de otra forma. En relación ya a las normas de inasistencia, eso ya ustedes lo ven con el encargado de hacer todo lo que se refiere al apoyo de teoría, seminario y prácticas y los exámenes, que es el doctor José Torres. Ya ustedes tienen delegado. El delegado después se acerca para darle los teléfonos para que se comunique con el doctor Torres para que si hubiera algún tipo de problemas, pero nosotros nos basamos en el reglamento. Si ustedes se ciñen al reglamento no vamos a tener mayor inconveniente, pues es sencillamente seguir el reglamento y punto. Tanto para asistencias, para permanencias, nosotros nos basamos en el reglamento. Pues bien, vamos a empezar con la clase y el primer tema que vamos a desarrollar es en relación a la parte de la membrana celular. Pero hay que tener primero en cuenta de que el curso de fisiología, como les estaba mencionando, lo que trata es de darle el sustento, la base científica para conocer el funcionamiento de los diferentes órganos y sistemas para que después puedan hacer la parte patológica. Entonces ese es el objetivo del curso de fisiología como tal. Ustedes van a empezar con el capítulo el día de mañana, empiezan con el capítulo de neurofisiología con la doctora Alda Rivara, después siguen en cardiología conmigo y son los temas después de neumología, endocrinología, hematología, nefrología y finalmente se termina con gastro. Ese es el orden que vamos a tener. Todos ustedes ya tienen el sílabus ya les fue entregado. ¿O hay problemas con sílabus? No creo, ¿no? Delegado. Todavía no ha sido entregado ni publicado. No, pero todo está, eso ya se entregó a básicas. ¿Ustedes tienen el sílabus o no? No. ¿Y las guías? ¿Ayer cómo han hecho el seminario? ¿Todavía? ¿Perdón? Tampoco he conseguido entregar las guías. O sea, Las guías están publicadas. ¿Ya publicaron las guías? No, pero ayer ya han tenido ustedes sus clases normales. De práctica, ¿quiénes han estado ayer en práctica? Un alumno nada más ha visto en práctica. Ayer han habido los grupos normales de práctica, 2 grupos que hay, primer y segundo turno, y ahí hay todo un cuestionario que tienen que desarrollar. Eso ya se entregó. Nosotros hemos entregado las guías de seminario, de práctica y el sílabus ya con anterioridad. ¿El delegado está seguro que no ha subido nada de eso? No he revisado actualmente en el campus virtual. Porque, o sea, se supone que esto lo suben directamente al campus virtual, pero no me he fijado. No tiene que estar en la parte virtual, sí, porque físicamente ya no les van a entregar guías. Eso no les van a entregar guías en forma física, ¿no? Ustedes todo lo tienen en forma virtual. Revisen bien, porque eso ya fue También para revisar el libro de base, por si acaso, sigue siendo para fisiología. Quería saber si es que ya No significa que sea el único libro que puedan leer, pero lo mínimo que deben conocer es Guyton. ¿Sí? En Guyton hay una parte que es de fisiopatología o de enfermedad, esa no la vamos a tocar, vamos a tocar la primera parte. Ahora, lamentablemente los libros no son a veces actualizados, entonces muchas de las clases de teoría hay algunas cosas que se ponen que pueden ser novedosas pero que en el libro no están. Pues va a valer lo que se haga acá en la teoría, pero lo mínimo que deben utilizar como libro de base es Guyton. Si usan otro libro no hay problema, pero lo mínimo que deben conocer es Guyton, ¿no? Bien, esas son las normas que ustedes tienen y eso ya saben en relación a los exámenes. Eso ya es prácticamente mencionarles nada más que nos ceñimos al reglamento que ustedes tienen para poder tener en cuenta algún reclamo con el curso, ¿no? En relación a faltas, inasistencias, ¿no? Al menos eso ya está reclamado y ustedes ya están en este año, ya conocen cómo se realiza ese tipo de determinaciones si la falta o la inasistencia es correcta o no. Bien, vamos a empezar con fisiología, como les decía, en relación a la membrana celular. Este es un concepto pues ya bastante antiguo, pero es el que tiene vigencia hasta ahora. Se considera
a la célula como la unidad anatómica, funcional y genética de todo ser vivo. ¿No traen el control acá para manejar esto? De seguridad. Tampoco hay. Sí hay, pero no llega. Bueno, esto es lo que normalmente nosotros utilizamos como concepto importante para poder nosotros establecer lo que funciona una célula, es lo que va a determinar cómo funciona un tejido, porque un tejido es un conjunto de células y el conjunto de tejidos es un órgano. Entonces, para poder entender, por ejemplo, cómo funciona un músculo, lo que tienen que estudiar es cómo funciona una sarcómera, que es la unidad anatómica y funcional. En el caso de nuestro organismo, la célula viene a ser el elemento básico, tanto en lo que se refiere a la parte estructural, a la parte funcional y a la parte genética que se tiene que establecer. Pues bien, la membrana celular es lo que ha permitido finalmente de que aparezca la vida como tal. La membrana celular no es una barrera inerte que sencillamente evita de que la célula sea atacada. La membrana celular tiene múltiples funciones y está activamente trabajando en cada instante, en cada momento. No es una estructura pasiva, es una estructura dinámica en donde va a permitir la membrana celular que se produzca un intercambio entre el intra y el extracelular. Eso es lo que nos permite la vida de relación, eso es lo que nos permite que una célula subsista. Porque por diversos motivos la célula tiene que captar material necesario para subsistir del extracelular y al utilizar este material pues va a generar ciertos productos, por decir, de desecho y los tiene que eliminar. O cuando la célula tiene que mandar órdenes a otras células, estas tienen que salir de la célula y van a tener que hacerlo a través de la membrana celular. Entonces la membrana celular no es una barrera inerte, es una barrera dinámica funcional, pero que tiene alta selectividad. No permite que determinado ion, por decir el sodio, pueda ingresar por el sitio que no le corresponde. El sodio debe ir por donde va el sodio, el calcio por donde debe ir el calcio. La funcionalidad de la célula es muy selectiva y eso es lo que caracteriza precisamente a la membrana celular. Es una barrera altamente selectiva, pero funcional, dinámica, no es estática. Pues bien, dentro de las funciones que nosotros podemos ver que tiene la membrana celular, la primera es la sencillamente de hacer la estructura de protección, que si bien es necesaria e importante, no es la más trascendental. Lo importante de la membrana celular está dado precisamente por la selectividad. Es una membrana permeable pero selectiva. No permite que pase cualquier sustancia al interior o que salga determinada sustancia al exterior. Eso lo determina la membrana, pero tiene alta selectividad para producir ese intercambio entre el intra y el extracelular, que es lo que le permite a esa célula mantenerse viva. La otra propiedad que tiene es que a través de su membrana existen una serie de estructuras que funcionan como receptores. No todos los mensajes, no todas las órdenes de una célula que van a otra fácilmente van a ingresar a la membrana celular. La membrana es grasosa y si yo quiero que un mensaje pueda directamente ingresar de una célula a otra, pues la estructura de este mensaje debe ser soluble en grasa. Y no todos los mensajes son solubles en grasa. Y entonces, ¿qué debe suceder? Pues la membrana celular ha creado unas estructuras que son receptores, de tal forma que los mensajes que se envían de una célula a otra, si estos mensajes son a base de grasa o son liposolubles, ellos fácilmente pueden ingresar al interior de una célula y llevar la orden que se le entrega a este mensajero para que pueda finalmente ser traducido en el interior de una célula. Pero si esa orden, ese mensaje, no es soluble en grasa, es soluble en agua, por ejemplo,
El agua no es soluble con grasa, no se puede mezclar el agua con el agua, perdón, con la grasa, no son solubles. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues bueno, la estructura de la célula es crear en su superficie receptores para precisamente captar estas órdenes o mensajes que no pueden pasar a través de la membrana celular. Entonces vean ustedes, estas son las funciones más importantes que mantiene la membrana. Ahora, cuando uno observa la membrana celular, es una membrana que ahora se conoce perfectamente gracias a la microscopía electrónica, porque antiguamente, si no se contaba con eso, uno sabía que existía esa estructura, pero no sabíamos mayormente cuál era su funcionalidad o cómo estaba conformada. Es gracias a la microscopía electrónica que se crea este concepto en el cual el modelo de la membrana celular es la de un mosaico fluido. En realidad la membrana celular se comporta como un fluido que tiene una estructura en donde hay una serie de elementos constituyendo lo que es un mosaico. Tenemos fundamentalmente proteínas, tenemos grasas y una pequeña cantidad de carbohidratos. Pues bien, ellos están dispuestos de una manera en forma de mosaico. Este modelo fue planteado en los 70 por los profesores Singer y Nicholson, y eso hasta ahora se sigue manteniendo, tiene vigencia ese concepto. Pero la membrana, como les digo, no es una estructura estática, es una estructura dinámica. Hay una serie, si ustedes pudieran visualizar la membrana en un momento y pasado una cuestión de segundos lo vuelven a ver, ya no es la misma membrana. A pesar de que tienen pues, proteínas, grasas, etc., hay una serie de movimientos constantes que se van produciendo en la membrana que van cambiando de posición o de sitio. La membrana no es estática, está en constante tipo de movimientos. Movimientos que pueden ser de tipo de rotación, que pueden ser movimientos laterales o el flip-flop que se puede ver entre algunas estructuras del interior de la membrana. Entonces la membrana constantemente está cambiando, está en movimiento. Nosotros la podemos ver como si fuera una estructura estática a grosso modo, pero cuando se evalúa eso está en constante cambio, permanentemente se está cambiando. Y lo que está en un determinado momento, en el siguiente ya no está, porque ha habido un cambio, ha habido una rotación, ha variado la membrana celular. Pues bien, ¿cuáles son los elementos que van a encontrar en la membrana celular? El elemento más importante es proteína y los lípidos, por eso se dice que la membrana es lipoproteica. Prácticamente las proteínas están en 50%, 50-52% de toda la estructura de la membrana es a base de proteínas. En cambio, las grasas que se van disponiendo en doble capa, pues están en un 40% de la estructura de la membrana es grasa. Y solamente tenemos menos del 10%, un 8% en que vamos a encontrar a los carbohidratos, a los glúcidos, los carbohidratos, están ahí. Entonces la estructura, como está hecho la membrana, es que básicamente van a tener dos capas de lípidos, una doble capa de lípidos, en donde van a estar sumergidos o van a estar en el interior las proteínas. Y eventualmente en determinados sitios vamos a tener a los carbohidratos cumpliendo determinado tipo de función que vamos a ver más adelante. Entonces básicamente la membrana es lipídica, que en su interior vamos a tener las proteínas. Por eso se habla de un mosaico. A esta estructura se le llama como si fuera un mosaico. Entonces pueden ustedes ver los lípidos que se van disponiendo en dos capas. Y en el interior de esa estructura, las proteínas. Y en determinados sectores vamos a tener los carbohidratos que van a determinar una función en la membrana celular. Entonces vean ustedes, en esta parte inferior se puede ver cómo tenemos la disposición de la grasa. La grasa se dispone de dos capas que están dispuestos con una estructura muy característica. Estas membranas tienen que ser, por un lado,
hidrofílicas, y por otro lado tienen que ser el componente lipídico el elemento más bien que rechaza los líquidos. Y entonces vamos a tener que estas estructuras, estas dos estructuras, adoptan una disposición especial por el cual las partes externas e internas, o sea, si nos vamos hacia la parte exterior o hacia la parte interior, la grasa se ha dispuesto en una forma ordenada, dejando en el centro las dos capas dispuestas también de una manera que permite que determinadas sustancias que lleguen a la membrana no puedan ingresar si es que no son sustancias liposolubles. Entonces, la membrana celular, como se menciona ahí, es una bicapa, son dos capas de grasa que están dispuestos de una manera adecuada. Pero recuerden de que la membrana celular nos permite estar en contacto con el agua. El extra y el intracelular, prácticamente tenemos nosotros la presencia de agua, por lo tanto las sustancias, las moléculas que van a estar en contacto con el extra o con el intracelular van a ser solubles en el agua, por lo tanto van a ser sustancias que van a tener la finalidad de ser hidrosolubles. Entonces esta membrana celular que se va disponiendo de esta manera ordenada, vean ustedes, la parte que es hidrofílica, que es la que tiene afinidad por el agua, va a quedar hacia la parte externa, hacia el exterior de la célula, como también hacia la parte interna. Mientras que la parte hidrofóbica se va a ubicar en el centro. Eso le da ciertas características, sí, características importantes. Para poder esta membrana poder funcionar, es necesario esta disposición. Por un lado, permitir que las sustancias solubles puedan fácilmente estar en contacto con la membrana y no ser rechazados, tanto en el interior como en el exterior, mientras que la parte hidrofóbica va en la parte central. Otra manera de llamar al elemento hidrofílico es decir que esa es la parte polar de la membrana celular. Y la parte hidrofóbica es la parte no polar. Eso está en cualquier tipo de estructura de la membrana celular. Entonces, esta disposición que uno tiene para que la membrana celular pueda tener una parte que sea hidrofílica y tenga la otra parte que es hidrofóbica, pues a esas moléculas, a esas sustancias que tienen esas dos características se denominan moléculas o sustancias anfipáticas. ¿Por qué? Porque van a tener una porción hidrofílica y una porción hidrofóbica. La disposición como está diseñado es precisamente para darle ciertas características o propiedades a esa membrana celular. Pues bien, entonces vean ustedes que la disposición de la grasa va a permitir que esta estructura que es la membrana celular vaya a tener una funcionalidad. Y la funcionalidad de los lípidos es muy importante porque es la base de la estructura. ¿Cuáles son los lípidos que vamos a tener a nivel de la membrana? Básicamente hay tres grupos de lípidos que van a estar conformando esta bicapa. En primer lugar van a tener los fosfolípidos. Son lípidos combinados con fósforo, que es lo que abunda, son los más frecuentes a nivel de la membrana. Las 3/4 partes de los lípidos están unidos a los fósforos, por eso se llaman de fosfolípidos. Ahí tiene la fosfatidilcolina, que es quizás la que más se conoce a ese nivel, tiene la esfingomielina. Y así como hay los fosfolípidos, vamos a tener también las grasas que son derivados de los esteroles. Allí van a encontrar ustedes al colesterol, que es un elemento muy importante de la membrana celular. El colesterol es una grasa de origen animal y que forma parte de nuestro organismo. Mucho se habla a veces del colesterol que es malo. El colesterol no es malo, el colesterol es necesario para nuestro organismo y ustedes pueden ver que dentro de la estructura de la membrana celular nosotros tenemos colesterol.
Entonces tampoco significa que sea bueno que el colesterol en la sangre esté disminuido, eso hace daño. No es bueno tenerlo elevado, eso es verdad, pero también disminuido no sirve porque el colesterol forma parte de nuestro organismo a nivel de membrana, a nivel de hormonas, las hormonas esteroideas tipo pues andrógenos, estrógenos, derivan del colesterol. Entonces el colesterol es necesario y forma parte de la membrana celular. El tercer componente lipídico son los glucolípidos, que son las combinaciones pues con carbohidratos. Ahí tienen los cerebrósidos, los gangliósidos, pero en muy pequeña cantidad. Fundamentalmente lo que vamos a tener son fosfolípidos y en segundo lugar lo que vamos a tener son los esteroles. Eso es la estructura básica de la membrana celular en relación a los lípidos. Entonces vean ustedes, cuando uno ve este tipo de estructura, uno puede ver el componente acuoso que está en el interior de la célula o en el exterior de la célula, y lo que está en contacto de la membrana hacia este componente acuoso del interior o del exterior, pues tiene que ser la parte hidrofílica de la membrana celular. La parte hidrofílica es la que tiene que estar en contacto, la zona polar, dejando más bien en el centro como un aislante, como un elemento de protección, de barrera, pues al componente hidrofóbico. Entonces, así es como se empieza a ordenar la membrana celular, pero si bien eso está constituyendo un elemento de barrera, recuerden que esta membrana celular tiene una funcionalidad muy importante y eso es lo que le está dando las proteínas. En este mosaico, en esta bicapa de lípidos, las proteínas están incrustadas y esas son las que van a determinarle que esta membrana celular pueda captar un ion, pueda captar una sustancia o pueda vertir otra. Entonces, si bien estamos viendo que la membrana celular constituye como si fuera un elemento de barrera importante, en esa bicapa vamos a tener sumergidos a las proteínas cumpliendo diferentes funciones. Y a través de estas proteínas es que la membrana adquiere funcionalidad de relación, de intercambio entre el intra y el extracelular. La capa lipídica sirve como un aislante, pero el que va a permitir el intercambio entre el intra y el extracelular básicamente van a ser las proteínas, que es el segundo elemento que nosotros vamos a tener a nivel de la membrana celular. Entonces la membrana celular va a tener diversas proteínas y cada una de ellas van a ejercer funciones distintas, van a ejercer funciones diferentes. Entonces vamos a tener, por ejemplo, que la misma proteína forma parte de la estructura de la membrana celular. Es un componente estructural como tal. Aparentemente sería una funcionalidad del tipo inerte, está allí, pero que es necesario para darle parte del sostén a la membrana celular. Pero aparte de eso, lo que vamos a tener es que, por ejemplo, las proteínas son los que van a funcionar como receptores. Las diversas órdenes o los mensajes que manda una célula a otra, pues lo tiene que hacer a través de sustancias que pueden ser, como les decía inicialmente, solubles en grasa. Si son solubles en grasa, pasan fácilmente a través de la membrana celular, llegan al interior y entregan el mensaje, la orden que tenían que hacer. Pero si esta sustancia no es soluble en grasa, no va a poder atravesar la membrana y por eso es que se necesita que existan receptores. Y los que van a constituir esta estructura de receptor son precisamente las proteínas. Entonces las proteínas van a cumplir un importante papel en la funcionalidad porque ellos son los que van a captar órdenes o mensajes que manda una célula a otra. ¿Qué otro elemento, qué otra función ejerce pues estas proteínas? Pues bueno, lo que nosotros vamos a tener es que a través de estas proteínas
es que van a poder ingresar nutrientes hacia el interior de la célula, o también pueden salir elementos de desecho. Y lo van a hacer a través precisamente de esta membrana celular, en donde el componente proteico es el que va a dar la facilidad para que se transporten estos elementos. ¿Qué otra función ejerce la proteína en la membrana celular? Pues ellas van a tener un efecto enzimático. Permite que se produzcan reacciones a nivel de la superficie de la membrana. Determinada sustancia finalmente se va a transformar en un determinado producto, y eso es gracias a que en el exterior de la membrana celular hay ciertas proteínas con esa capacidad enzimática. Las enzimas son biocatalizadores que van a transformar una determinada sustancia hacia un determinado producto. Entonces, ¿quién está actuando a ese nivel? Pues precisamente son las proteínas. Y otra función importante que tiene la membrana celular es que genera una respuesta antigénica. ¿Cómo yo puedo reconocer una célula para considerarla que es parte de mi medio? Pues es a través de esta capacidad antigénica de la célula. Yo puedo reconocer que esta célula es parte de mi estirpe, pero lo hago a través de la respuesta antigénica. Si yo por algún motivo mi capacidad antigénica de las proteínas se altera, lo que puede generar es de que las células no reconozcan a estas células que han tenido un cambio en su capacidad antigénica. Y al producirse esa variación en su superficie, las células pueden decir: a estas no las reconocemos, por lo tanto pasa a ser un cuerpo extraño. Y ante todo cuerpo extraño hay que destruirlo. Entonces es muy importante esta funcionalidad, el que haya una capacidad antigénica que lo dan las proteínas en la superficie de cualquier célula. Por ejemplo, si nosotros hablamos del cáncer, ¿por qué en el cáncer tenemos nosotros la multiplicación de células? Pues lo que va a suceder en el cáncer, por ejemplo, es que cuando aparecen las células malignas, no las reconocemos antigénicamente de repente y las dejamos que pasen como si fueran de repente células muy parecidas a las normales, y el cáncer se puede desarrollar. Si yo en forma rápida me doy cuenta que es una célula anormal, antigénicamente ha tenido un cambio, inmediatamente lo puedo rechazar. Todo va a depender de la respuesta antigénica. La respuesta antigénica determina que una célula sea reconocida como tal. A veces sucede que la capacidad antigénica sea cruzada. ¿Qué quiere decir eso? De que, por ejemplo, yo puedo tener una bacteria, un microbio, que antigénicamente tiene, por decir, la sustancia S. En su superficie la bacteria tiene una sustancia S, y que mi organismo antigénicamente dice: esa sustancia hay que destruirla. Pero resulta que de repente en otra parte del cuerpo existe ese antígeno S. Y entonces lo que va a suceder cuando mi cuerpo trate de destruir a este elemento extraño que tiene en su superficie, este elemento S, pues lo que también puedo hacer es generar defensas que pueden destruir o dañar mi organismo. ¿Por qué? Porque también tengo antigénicamente ese componente S. Entonces esta funcionalidad ahora en medicina está creciendo mucho en relación a la respuesta antigénica. El sistema inmunitario es muy importante. Enfermedades como el VIH, que tienen mucha trascendencia, es problemas precisamente inmunitarios. El cáncer tiene que ver con problemas inmunitarios. Entonces, la trascendencia de que la membrana celular genere una respuesta inmunológica o antigénica es muy importante, y ahí es donde las proteínas juegan un rol fundamental. Si la proteína se altera, si la respuesta inmunitaria se altera,
esto puede propiciar otros tipos de procesos que llevan a la enfermedad. Entonces vean ustedes pues que en la membrana celular nosotros vamos a tener en esa capa lipídica, en esa doble capa de lípidos que vamos a tener, están incrustados estas proteínas. No se olviden que esto está moviéndose constantemente, están variando de posición de sitio, pero esas son las estructuras que vamos a tener. Por un lado, vamos a tener que a través de estas proteínas especializadas se puede transportar una serie de nutrientes, de elementos importantes para que la célula se pueda mantener, o también a la vez yo puedo eliminar sustancias de desecho. Entonces, muy importante para que una célula se mantenga es precisamente su relación, su intercambio entre intra y extracelular. De ahí la trascendencia de la proteína a través de este elemento que genera un transporte. Transporte que puede ser pasivo o que puede ser activo, pero al final es un medio de transporte. La proteína es un medio de transporte para que esta célula se mantenga. Pero también vamos a tener que estas proteínas son parte de la estructura, que es parte del sostén que debemos dar a la célula. La membrana celular va a tener proteínas que son estructurales. Prácticamente ellos no generan más que una función de estructura, no van a ser dinámicos ni funcionales. Hemos mencionado bastante en relación a la respuesta antigénica, el efecto que tiene la proteína, que es ser un elemento que funcione como un receptor para captar una información y esa información poderla transmitir al interior de la célula y llevarla al citosol para que se produzca una respuesta a través de este mensaje que ha llegado a la célula. Y finalmente, a nivel de la membrana hay una serie de sistemas enzimáticos. Vamos a encontrar sistemas enzimáticos que van a determinar que una sustancia se transforme en un determinado producto. Y eso sucede también a nivel de la membrana celular. Entonces, esos son los elementos quizás más importantes en lo que se refiere a las proteínas como elementos de función. Pues bien, entonces estas proteínas son estructuras que se pueden especializar. Y entonces van a tener proteínas que se van a disponer de una manera que a través de ellas puedan ingresar sustancias. Entonces vamos a ver que las proteínas se pueden convertir en canales por donde pueden migrar sustancias. Entonces estas proteínas van a constituir poros o canales, o también pueden ser que estas proteínas ayuden a determinado nutriente, a determinada sustancia, a poderlo transportar al interior o también al exterior, de tal forma que las proteínas se convierten en elementos transportadores o carrier, ¿no? Ellos son elementos que son transportadores, permiten la movilización a través de la membrana celular para que determinada sustancia, alimento, nutriente pueda migrar. Entonces vean ustedes que las proteínas se especializan en lo que se refiere a su función de transporte haciendo dos cosas: o forman un poro, un canal, o ayudan, siendo ellos cotransportadores para que una sustancia ingrese o sea eliminado de la célula. Entonces vean ustedes que cuando esta estructura va a convertirse en un poro o en un canal, puede permitir que determinada sustancia se movilice a través de ella bajo ciertas características, bajo ciertas peculiaridades que exige precisamente el poro o canal. Muy diferente cuando ellos más bien van a funcionar cuando son proteínas transportadoras. Cuando son proteínas transportadoras, ellas se van a unir a este nutriente, a esta sustancia, se van a unir y pueden solamente transportarlas o puede también alterar su estructura. Eso va a depender
de la funcionalidad de la proteína, de cómo va a funcionar como transportador o carrier. Entonces vean ustedes que la proteína, al tratar de especializarse y permitir el transporte de mediadores entre el extra y el intracelular, o del intra hacia el extracelular, lo pueden hacer constituyendo poros o canales, canal del sodio, el canal del potasio. Son estructuras por donde el sodio, el potasio van a poderse desplazar independiente de cualquier proteína. El sodio ingresa, el potasio sale a través de este poro canal, pero no tiene nada que hacer con la proteína. La proteína constituye este poro canal y los iones se van a mover ellos por su cuenta. Muy diferente cuando la proteína forma parte de un transportador. La proteína lo que va a hacer es unirse a la sustancia nutriente y lo va a llevar, lo va a acompañar a través de la membrana para que pueda ejercer su función en el interior de la célula o para que sea eliminado del interior de la célula al extracelular. Entonces, cuando funciona como transportador es diferente a funcionar como un poro. Ahora, antes les mencionaba en relación a que la membrana celular no es una estructura estática. No la van a encontrar siempre con la misma característica, no va a ser permanentemente la misma. Constantemente hay una serie de cambios en los elementos que la conforman, que están constantemente en movimientos. Ya mencionamos movimientos de rotación, movimientos laterales, esos movimientos de flip-flap también, que hacen que finalmente la membrana esté en un constante cambio. Están en un constante cambio. Y entonces tanto los lípidos, las proteínas y los carbohidratos están variando en la estructura y por lo tanto se dice que la membrana es una estructura asimétrica. Pues bien, normalmente nuestro organismo se caracteriza por tener mucho sodio en el extracelular y más bien tenemos poco sodio en el interior. Pues uno fácilmente podría decir de que para que se pueda alcanzar el equilibrio, el sodio debería ingresar a la célula. Lógico, yo tengo mucho afuera, tengo poco adentro. ¿Qué debe pasar? Pues bueno, a través de la membrana celular, ese sodio, a través del canal, a través de este poro o canal de sodio, el sodio debe entrar, pero lo más fácil es que ingrese. ¿Por qué? Porque hay mucho afuera y hay poco adentro. Para alcanzar el equilibrio debe ingresar. Sin embargo, por ejemplo, cuando vemos el potasio más bien abunda en el interior de la célula y más bien hay poco potasio en el exterior. Entonces lo que deberíamos nosotros suponer es que precisamente el potasio debería salir a través de su poro, a través de su canal, debería salir al exterior, al extracelular, para alcanzar un equilibrio, y eso es lo que deberíamos tratar de buscar. Pero precisamente la membrana celular es la encargada de que no se alcance ese equilibrio. Esta diferencia de cargas, esta diferencia entre el extra y el intracelular en relación al sodio, al potasio, al cloro, al calcio, esa diferencia va a generar que haya un potencial, una diferencia de cargas entre el extra y el intracelular. Eso se llama potencial de transmembrana. ¿Por qué? Porque el responsable de que exista ese desequilibrio es precisamente la membrana celular. La membrana celular, por ejemplo, en este caso, evita de que el sodio, pues, libremente entre a través de su poro al interior de la célula y alcance su equilibrio. Por otro lado, el potasio debería fácilmente ir por el poro y alcanzar su equilibrio saliendo de la célula, pero precisamente la membrana no lo deja. La membrana se opone a que se alcance ese equilibrio. La membrana es una estructura resistente al libre pasaje de los iones. Los iones no van a entrar porque ellos quieren.
El que más bien permite de que el sodio entre o que el potasio salga en determinada cantidad es finalmente la membrana celular. Es decir, si bien la membrana se opone al libre, estamos hablando a que solamente el sodio entre como él quiere o el potasio salga como él quiere, la membrana no lo deja. Pero si la membrana permite en determinado momento, por ejemplo, abrir el canal del sodio, lo abre para que el sodio pueda entrar y en determinado momento lo cierra. O en determinado momento abre el canal del potasio para que el potasio salga y después lo cierra. El que controla y regula el movimiento de estos iones es la membrana celular. La membrana celular se opone al libre movimiento de los iones, pues ella es la que se encarga de regular el movimiento de los iones. Y por eso es que se va a producir estas disparidades, que es lo que permite el potencial de acción, es lo que permite que una célula se active. El responsable de eso es la membrana celular, que precisamente teniendo poros o canales, que uno diría ya se solucionó el problema, esos canales, esos poros no están abiertos para el libre movimiento de los iones. La membrana es la que abre o es la que cierra determinado canal. Entonces, si yo tengo el sodio y yo quisiera que el sodio ingresara a la célula, pues lógicamente eso no va a suceder. No puede ingresar fácilmente porque el sodio quiere. El sodio va a entrar cuando la membrana abra en el momento adecuado el canal del sodio. Si no, no va a poder ingresar. Entonces vean ustedes entonces que la membrana celular, si bien es permeable al sodio, al potasio, al calcio, pero es selectivo en determinado momento, es que va a permitir, a facilitar ese movimiento de los iones, y precisamente es lo que le da la complejidad a esta estructura llamada membrana celular. Es una estructura selectiva que permite el paso, el movimiento de los iones, de las sustancias, de los nutrientes, pero en determinado momento, no cuando ellos desean. Entonces es muy importante tener en cuenta que esta selectividad es lo que le da la complejidad a la membrana celular. Pues bien, entonces vean ustedes que, por ejemplo, la permeabilidad selectiva va a permitir que en el extracelular haya más cargas o menos cargas que en el interior de la célula. Es esta selectividad, es esta permeabilidad de la célula la que va a permitir de que hayan diferencias entre el extra y el interior de la célula. Va a permitir que los nutrientes puedan estar afuera o en el interior de la célula. Entonces, tanto el movimiento de los iones, de los nutrientes, van a depender estrictamente de esta membrana celular. Si la membrana celular se destruye, la célula se destruye. Por eso es muy importante mantener a esta estructura membrana celular en condiciones fisiológicas. Pues bien, ¿cómo yo voy a movilizar a través de esta membrana los diferentes mediadores, diferentes sustancias, diferentes nutrientes? Pues yo puedo movilizarlo en forma pasiva. El transporte pasivo, ¿qué significa? Que yo no gasto energía. En este momento, si se mueve una sustancia o se mueve un ion a través de la membrana, lo va a hacer sencillamente por una gradiente. En un sitio hay más, en otro sitio hay menos. En ese momento en que por determinadas circunstancias se abre un canal para un ion, para una sustancia, sencillamente la sustancia se mueve de más concentración a menos concentración muy fácil. Pues bien, entonces a eso se llama transporte pasivo. Pero así como hay transporte pasivo, también tenemos un transporte activo. ¿Qué significa el transporte activo? Que yo tengo que gastar energía para poder mover una sustancia de un sitio a otro. Entonces, si yo tengo que gastar energía, lo más probable es que esté yo llevando una sustancia
de un sitio de donde hay menos concentración a un sitio de mayor concentración. ¿Estamos? Mientras yo tenga en un sector mucho de algo y en el otro lado poco, pues si yo abro la conexión, fácilmente en donde hay mucho pasará a donde hay poco. Eso es transporte pasivo. Ahí no gasto energía. Pero si yo estoy gastando energía, es decir, estoy haciendo transporte activo, la única posibilidad para que haya transporte activo es que lo estoy llevando una sustancia de donde hay poco a un sitio donde hay mucho. Esas son las dos posibilidades. Si voy de un sitio donde hay mucho hacia donde hay poco, transporte pasivo. No se gastó energía. Pero si estoy en contra de esa concentración, ahí se refiere al transporte activo. ¿No? Muy bien, el transporte pasivo, ¿cómo puede ser? Bueno, sencillamente en forma de difusión simple, difunde. Y para que pueda difundir en forma simple, pues si yo quiero que atraviese la membrana celular, pues esta sustancia, este nutriente, pues se va a tener que mover a través de una sustancia que es grasosa. La membrana es grasosa. Entonces, para que una sustancia se pueda mover en forma de transporte pasivo bajo la modalidad de difusión simple. Difusión simple es sencillamente que migre. Y para poder, por ejemplo, migrar a través de la membrana celular, tiene que ser una sustancia que sea soluble en grasa. Pero si la sustancia ya no es soluble en grasa, ¿cómo va a ingresar a la célula? Entonces ya no lo puede hacer libremente. Ya no puede haber una difusión simple. Si bien lo voy a hacer sin gastar energía, es decir, es un transporte pasivo, pero como mi sustancia no es soluble en la grasa, entonces tengo que buscar alguna manera de ingresar a través de una sustancia, mediador o elemento que me ayude a poder atravesar esa capa de grasa. Y allí es donde intervienen las proteínas. Las proteínas lo que van a crear es un poro o canal. Va a crear un poro o canal por donde se va a movilizar una sustancia que no es soluble en grasa. Entonces ya no puede haber difusión simple en esta sustancia. Lo que va a suceder es que va a haber una difusión facilitada. Alguien está facilitando el movimiento de esta sustancia. Y ese alguien que está facilitando es una proteína. Y es una proteína que está constituyendo una proteína con una función de canal o de poro. Pero también hay otra forma de que la proteína lo pueda movilizar a esa sustancia. Y es uniéndose a esa sustancia y transportándola a través de la membrana celular. Ella es la que lo va a transportar. Entonces, eso también es un tipo de transporte pasivo porque no hay gasto de energía y que tiene que ser a través de una proteína que lo facilite, una difusión facilitada. Entonces, la difusión facilitada puede ser de dos formas: a través de una proteína que funciona como un canal o poro, o a través de una proteína que funciona como un carrier o como un transportador. Y la última posibilidad, como ya te mencioné, es en relación a que se genere un transporte activo a través de una proteína. Esa proteína va a tener que llevar a una sustancia de un sitio de menos concentración a un sitio de mucha concentración. Entonces, eso tengo que ir en contra de la gradiente de la concentración. Voy en contra. Y si voy en contra de la gradiente, tengo que ir gastando energía. Entonces, eso es un transporte activo que se genera a través del gasto de energía. Entonces, vean ustedes que las proteínas que están en la membrana celular, para permitir que esto funcione y que se permita el intercambio entre el intra y el extracelular, lo tenemos que hacer bajo dos formas: con gasto de energía o sin gasto de energía.
energía. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la difusión, pues en el caso de la difusión, lo que nosotros podemos tener es que tiene que haber una primera condición, y es la que nosotros no estamos generando gasto de energía. Es lo primero, para que haya difusión no se debe gastar energía. Lo primero que debemos hacer es no gastar energía. El segundo elemento que debemos tener acá es que se realiza a favor de una gradiente, de más concentración a menos concentración. Eso tiene que existir, porque si no, no se va a poder transportar nada. Si tenemos esas dos condiciones, el elemento puede difundir siempre y cuando, por ejemplo, sea soluble a través de la membrana celular. Y de esa manera se convertiría sencillamente en una difusión simple. Se mueve fácilmente a través de la membrana celular. No tiene que hacer mayor cosa, solamente va a través de esta bicapa, pero para poder ir a través de la bicapa, el elemento fundamental es que tiene que ser soluble en grasa. Necesariamente tiene que ser soluble en grasa. Si no es soluble en grasa, no va a poder viajar y generar esa difusión simple, no lo podría hacer. Y entonces tendríamos que recurrir a que las proteínas nos faciliten ese transporte. Y entonces hablaremos de difusión facilitada. La difusión facilitada, que nosotros lo podemos hacer ya bien sea a través de un poro o canal o a través de las proteínas que funcionan como transportadores o canales. ¿No? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para que se produzca la difusión. Una difusión simple. Entonces, si ustedes tienen en un sitio donde hay mucha concentración y en el otro hay poco, sencillamente las moléculas, las sustancias o los mediadores van a pasar en forma simple. Eso es una difusión simple. No hay mayor problema porque va de más concentración a menos concentración. Entonces, si yo tengo en un sector, por ejemplo en el extracelular, que tengo en ese sector pues 7 moléculas de una sustancia X y en el interior solamente tengo 2, por gradiente de concentración, lógicamente afuera hay 7, en el interior hay 2, pues sencillamente uno va a poder ingresar fácilmente. Es una difusión simple. Pero para que se produzca esa difusión simple, la condición importante es que sea soluble en grasa, porque si no, no va a poder entrar. Pues bien, esa es una difusión simple, es una difusión sin gasto de energía. Esto se hace sin gasto de energía. Y la condición importante, aparte de la concentración, es que sea soluble en grasa. Entonces, la difusión simple, a través, por ejemplo, de esta bicapa, ustedes lo pueden ver con una serie de moléculas polares que pueden ser de tamaño pequeña, como viene a ser el agua, o puede ser, por ejemplo, el CO2 o el etanol, que por su estructura fácilmente pueden migrar entre el extra y el intracelular. Sencillamente se van movilizando a través de la membrana. Pues bien, esa es una forma que nosotros tenemos para transportar a través de esa membrana lipídica que tenemos a ese nivel. Pero ¿qué sucede si la sustancia no es soluble en la grasa? Yo tengo mucho afuera, pero poco adentro, pero no va a ingresar a través de la membrana. La posibilidad es que ingrese a través de un poro. Para eso la importancia de la proteína tiene que constituir un poro. Pero no basta tener el poro tiene que abrirse. El poro no está abierto permanentemente. Recuerden que la membrana celular no permite el libre movimiento de los iones, ¿no? La membrana celular abre o cierra el poro cuando ella quiere. Ella es la que regula si el poro se abre, el canal se abre o se cierra. Entonces no es tan sencillo de decir hay poros y va a ingresar. No, la membrana, a pesar de eso, todavía regula el que un canal o poro esté abierto o que esté cerrado. Entonces ven ustedes que a través de estos canales nosotros tenemos canales de sodio, hay canales rápidos de sodio,
hay canales lentos de sodio, por donde el sodio va a ingresar, a movilizarse en forma muy rápida, bajo cierto número de cargas, o en forma muy lenta cuando las cargas están disminuidas. ¿Permite que se mueva el sodio? Sí, pero no a la misma velocidad. Tenemos canales de potasio, tenemos canales de calcio, de cloro. Entonces, estos canales están, pero no están abiertos. El que abre y cierra esos canales es la propia membrana celular. Ella es la que se encarga precisamente de que se produzca este intercambio bajo ciertas condiciones. Entonces vean ustedes que si bien yo puedo transportar una serie de nutrientes o de sustancias a través de la membrana gracias a las proteínas, los canales iónicos se tienen que mover siempre y cuando el poro canal esté abierto. ¿Y cómo es que el poro o el canal se abre? El poro o el canal se abre dependiendo de dos posibilidades. Uno es la posibilidad de que haya un ligando. Es decir, llega el sodio, el potasio o determinada sustancia y encuentra a un ligando que le permite ingresar. ¿Por qué? Porque a través de ese ligando le facilita el ingreso. Pero hay otras veces que no hay ese ligando y lo que depende es de carga eléctrica. El poro puede tener un voltaje eléctrico. A través de ese voltaje, el voltaje puede subir o puede bajar. Si el voltaje baja, permite que entre determinado ion. Si el voltaje sube, no permite que el ion entre. Entonces, el hecho de tener un poro canal no significa que ya aseguró que el sodio, el potasio, el cloro van a ingresar necesariamente, ¿no? Va a depender de cómo funciona o cómo se abre o se cierra ese canal. Y ese canal se abre o se cierra dependiendo de dos principios. O es dependiente de la carga o del voltaje eléctrico que en ese momento tiene el poro o canal. Y la segunda posibilidad es que lo haga a través de un ligando. Hay ciertas sustancias que facilitan que el sodio, el nutriente, la sustancia, pueda atravesar ese poro canal. Entonces, por un lado podemos tener la carga eléctrica. La carga eléctrica puede hacer que el poro rechace al sodio, al nutriente, pero también puede ser el otro mecanismo, a través de ligando. Hay dos formas por las cuales se abren los canales. Uno es dependiente de voltaje y el otro es a través de un ligando. Entonces, si yo tengo en la membrana celular, es una membrana lipídica, y los mensajes u órdenes van a venir y pueden pasar a través de esa membrana lipídica, pero si el mensaje u orden no es liposoluble, no va a poder ingresar, y para eso en mi superficie he creado un receptor, una proteína que funciona como receptor. De tal forma que ahí es donde debe llegar el mensaje. Un determinado mensaje, por ejemplo la norepinefrina. La norepinefrina es un mediador que hace, por ejemplo, que las arterias se cierren, que se produzca una vasoconstricción. Entonces lo que hace es llegar la norepinefrina a su receptor, y esta unión norepinefrina-receptor va a hacer que a nivel de la membrana celular se active un sistema enzimático. El sistema enzimático, por ejemplo, puede ser la adenil ciclasa. Ustedes recuerdan, por la parte de bioquímica, la adenil ciclasa lo que va a hacer es transformar el ATP en AMP cíclico. Pues lo único que hace la adenil ciclasa, transforma el ATP en AMP cíclico. Y este AMP cíclico generado lo que hace es favorecer fenómenos de oxidación. O sea, como consecuencia de que la adenil ciclasa se ha activado por la presencia de la norepinefrina llega a las arterias, y lo que le dicen las arterias es: las arterias se tienen que cerrar. La norepinefrina lo que genera a nivel de las arterias es la vasoconstricción.
Entonces, para que se produzca esta vasoconstricción, lo primero que hace la norepinefrina, que no es grasosa, no es soluble en grasa, es tener que recurrir a un receptor. Se une al receptor y esa unión mensaje-receptor activa un sistema enzimático, el sistema de la adenilciclasa. ¿Qué hace la adenilciclasa? Transforma el ATP en AMP cíclico. Y ese AMP cíclico lo que va a hacer es fosforilar algo. En este lado tenemos un canal del calcio. Pues bien, como consecuencia de la activación de la adenilciclasa, lo que va a suceder es que este ATP, que se va a transformar en AMP cíclico, va a entregar un fósforo. Va a entregar un fósforo a ese canal del calcio. Es decir, ese canal del calcio se va a fosforilar. Como consecuencia de haberse fosforilado, como consecuencia de que se ha producido la fosforilación de ese canal del calcio, el canal del calcio se abre. Y al abrirse el calcio entra del extracelular al intracelular. Entonces el calcio ingresa al interior, por ejemplo, de nuestras arterias. ¿Y el calcio qué favorece? Contracción. Entonces las paredes arteriales en presencia de calcio se contraen. ¿Qué sucede? Vasoconstricción. ¿Por qué se ha producido eso? Porque hay una orden que da la norepinefrina para que las arterias se cierren, para que las arterias hagan vasoconstricción. ¿Cómo ha sucedido eso? Bueno, ocupando su receptor, activando un sistema enzimático que está en la membrana, el sistema de la adenilciclasa. Y la adenilciclasa lo que va a hacer es transformar el ATP en AMP cíclico. El adenosín trifosfato, que tiene 3 fósforos, ahora resulta que se va a transformar en AMP cíclico, tiene solamente un fósforo, adenosín monofosfato. ¿A dónde se fueron los otros 2 fósforos? Al canal del calcio. Y cuando el canal del calcio se fosforila, por ese proceso es que se abre. Al abrirse el canal del calcio estaba cerrado, pero gracias a este proceso de fosforilación se puede abrir ese canal del calcio para que el calcio ingrese, y al ingresar el calcio al citosol permite que la actina con la miosina se contraigan para que se produzca la vasoconstricción. Y es así como funciona la norepinefrina. La norepinefrina o noradrenalina, o incluso la misma adrenalina, son potentes vasoconstrictores. Y su efecto es precisamente a través de adenilciclasa, a través de la fosforilación del canal del calcio. Entonces, el hecho de que haya un canal de calcio no significa que va a estar abierto. Tienen que suceder, como en este caso, fenómenos de fosforilación para que el canal del calcio se pueda abrir, se pueda ese calcio liberar en el citosol, y una vez que está el calcio en el citosol, permita que la actina y la miosina se contraigan. Entonces, esto es un ejemplo de cómo el canal se abre gracias al fenómeno de fosforilación a través de un ligando. Pero también hay otra forma, que es sencillamente que yo cambie las cargas. Normalmente los poros también pueden tener cargas eléctricas, positivas o negativas. Pues dependiendo de ese voltaje de cargas, los canales se pueden abrir o se pueden cerrar. Entonces, lo que yo puedo tener en cuenta es que hay 2 posibilidades. Una es que funcione a través de mensajes, de órdenes, de ligandos que abren o cierran el canal. Pero hay la otra forma. Y la otra forma es sencillamente de la polaridad que puede tener la membrana. La membrana celular tiene una carga que nos va a permitir finalmente de que ese canal se pueda abrir o se pueda
cerrado. Entonces, bajo determinadas circunstancias, esos canales tienen dos formas de abrirse: a través de ligandos o a través de la carga que está en el interior del poro. Son las dos formas que nosotros tenemos para poder hacer de que las sustancias puedan ingresar o no a través de estos canales iónicos que nosotros tenemos. Pues bien, esa es una forma que nosotros tenemos cuando el canal sencillamente está ahí presente. Pero hay otras veces en que en este caso la proteína va a ayudar a que se pueda transportar esta sustancia, este elemento necesario llamado nutriente, del extra al interior. Y para eso lo que vamos a tener es que el ligando, la proteína que se une, que se liga a la sustancia, lo va a acompañar. Entonces hay varias posibilidades cuando se produce este tipo de movimientos. Y el movimiento puede depender, ya hemos dicho, de que exista cierto tipo de características o sencillamente de que cuando va a avanzar esta sustancia a través de esta membrana celular, el transportador lo ayude solamente transportando, o a veces cambia la estructura de lo que está transportando. No solamente yo lo voy a transportar, puedo generar un cambio en la sustancia que estoy transportando. Entonces la proteína o carrier que está funcionando como un medio, generalmente lo acompaña y lo deja una vez que pasó. Pero otras veces lo acompaña y lo altera, lo modifica y finalmente lo deja, pero lo deja modificado. Entonces hay otras formas como se puede transportar esto. Entonces, si bien nosotros tenemos los transportes que pueden ser difusión simple, que puede ser la difusión facilitada por un poro, que ya sabemos que ese poro se puede abrir por una orden eléctrica, un cambio en la carga eléctrica, o a través de un ligando, pero también pueden tener otra forma, y esa otra forma está dado precisamente cuando existe un transportador que lo va a ayudar a avanzar a través de la membrana del extra al intracelular. Y cuando lo hace, cuando lo acompaña como transportador, lo puede hacer llevándolo y dejándolo, o puede ser llevando y modificándolo. Esas son las posibilidades que podemos tener. Pues bien, entonces, si bien nosotros podemos utilizar esta propiedad como transportadores, también el nombre a estos transportadores se llaman permeasas. Las permeasas o cotransportadores o transportadores ayudan a realizar el tránsito de la sustancia a través de la bicapa lipídica. Y lo pueden hacer acompañando o alterando su estructura. Entonces esas son las dos formas que vamos a tener en relación a la sustancia nutriente. O lo modifico o no lo modifico. Y la proteína lo va a acompañar, pero lo puede acompañar de diferentes maneras. Lo puede acompañar sencillamente transportándola, o de repente va a requerir de un gasto de energía. Va a tener que utilizar los ATPs para poder hacer el transporte. Y ya eso se transformaría en un transporte activo. Primero veamos el transporte que es sin gasto de energía. Sencillamente va a ayudar a llevar de un sitio al otro a través de la membrana celular. Entonces, estas proteínas transportadoras o carrier pueden hacer dos cosas. Primero, lo que hacen es unirse a una sola sustancia. O sea, lo que voy a transportar solamente es una sustancia. Entonces, a eso es lo que se le pone como monotransportadora o uniportadora. ¿Qué estoy transportando? Pues bueno, una sola sustancia de un sitio a otro. Pero la otra posibilidad es que yo tenga que utilizar dos sustancias. Entonces yo puedo utilizar dos sustancias en donde las dos sustancias se van a mover en la misma dirección. O sea, los dos definitivamente o entran o salen. Cuando ya son dos sustancias, esas dos sustancias si van juntas pueden ir en una
sola dirección y se llaman sin portadoras porque solamente van en una sola dirección. O también lo que puede suceder es que una de ellas vaya en un sentido y la otra tiene que ir en el otro sentido. Entonces ya no vamos a tener solamente como sin portadora, sino también antiportadora. En el antiportadora yo voy a transportar dos o más sustancias, pero en sentidos distintos. Unos van en una dirección y los otros en sentido contrario. O puede ser que las dos vayan en el mismo sentido. A eso se llama sin portadora cuando van en el mismo sentido, o antiportadora cuando van en sentidos diferentes. Entonces vean ustedes, nuestra manera de transportar estos elementos puede ser también llamados como uniporte, sin porte y antiporte. Uniporte es cuando yo estoy moviendo sobre una sustancia, ya sea al interior o sacar esa sustancia al exterior, eso es uniporte, solamente estoy llevando una sustancia. Pero cuando llevo dos o más, esto puede ser sin porte, cuando las dos van en la misma dirección, o la posibilidad que sea antiporte. Antiporte significa que uno está yendo en un sentido y el otro está yendo en sentido contrario. Entonces esa es una gráfica quizás más sencilla. Uniporte es sencillamente cuando estoy llevando una sola sustancia en una dirección. En cambio, cuando el transporte es de dos o más, o sea, es un transporte acoplado, puede pasar que las dos vayan en la misma dirección sin porte. O uno va en una dirección y el otro en dirección contraria, antiporte. Pues bien, entonces vamos a ver, por ejemplo, en este caso, en el antiporte, nosotros estamos llevando una sustancia que va en un sentido y el otro va en sentido contrario. Se utiliza así el mismo medio, pero en sentidos opuestos, ¿no? Se está utilizando el mismo medio, pero en sentidos opuestos. Pues bien, entonces este antiporte es una forma como nosotros tenemos que movilizar. Pero recuerden que todos ellos nosotros estamos haciendo sin gasto de energía. Todo lo que hemos hablado es sin gasto de energía. La condición importante es que va de más concentración a menos concentración. Pero ¿qué pasa si yo tengo que llevar de un sitio donde hay menos concentración a uno donde hay más concentración? La única manera de poder hacer eso es con gasto de energía. Y si gasto de energía, eso es un transporte activo. El transporte activo se hace con gasto de energía. Tengo que gastar ATPs para yo poder generar eso. Entonces, por ejemplo, el potencial de acción que nosotros tenemos en el músculo cardíaco, en el músculo esquelético, va a tener ese tipo de representación, en donde en un primer momento, si bien se abren los canales de sodio, el sodio abunda afuera en el extracelular, ingresa a la célula y después viene la repolarización, el potasio sale. Hay mucho en el interior, hay poco en el extracelular, sencillamente va a salir. Entonces el sodio entra, el potasio sale. ¿Cómo se han movido estos iones? El sodio y el potasio se han movido solamente porque el canal se abrió, ya sea por voltaje o por ligando, pero se abrió y se mueve de más a menos concentración. Pero una vez que ya la célula se ha despolarizado, en algún momento la célula lo que va a querer es volver a su estado inicial. Es decir, el sodio que entró hay que sacarlo. El potasio que salió tengo que regresarlo. Sí, pero eso lo tengo que hacer en contra de concentración. Yo tengo que sacar el sodio, pero afuera sigue habiendo todavía mucho. Pero ¿cómo hago? Porque ya no hay tanta concentración del interior al extra. Estoy yendo en contra del sentido de la concentración. Bueno, entonces usted va a tener que gastar energía para poder devolver a su posición inicial, es decir, sacar el sodio que entró o meter el potasio que salió cuando se produce el potencial de acción. Yo tengo que utilizar gasto de energía. Y lo que se gasta energía es con el ATP. Entonces, esa bomba que va a gastar energía en relación al sodio y al potasio se llama bomba sodio-potasio ATPasa. Voy a gastar ATPs para poder ir en contra de la gradiente. El movimiento de sacar el sodio o de regresar el potasio
se hace a través de una bomba sodio-potasio ATPasa, porque es con gasto de energía. Entonces, cuando la célula se despolariza, pues lo que vamos a tener es que el sodio ingresa a la célula de mucha concentración extracelular a poca concentración. ¿Por qué? Porque en el interior hay poca cantidad de sodio. Entonces, el sodio fácilmente va a poder ingresar. Pues bien, la célula ya se despolarizó y ahora viene la repolarización. Y en la repolarización, ¿qué sucede? En la repolarización sucede más bien que el potasio va a salir. Yo tengo en el interior mucho potasio. En el extracelular tengo muy poco potasio. Entonces, en la repolarización lo que tiene que pasar es sencillamente que el potasio sale. ¿Por qué? Porque hay mucho adentro y poco afuera. ¿Sale? Muy bien, la célula se despolarizó, se repolarizó y ahora yo quiero volverlo a su estado inicial. ¿Dónde está el sodio? El sodio está adentro. Para poder llevarlo a su posición inicial tengo que sacarlo. Si bien el sodio ha entrado, no significa que entró todo el sodio, ha entrado un poco. Entonces, cuando este sodio, si bien ya aumentó en el interior, todavía sigue siendo poco en relación al extracelular. Entonces, cuando yo trate de restablecer el equilibrio iónico, tengo que luchar al sacar el sodio. O tengo que luchar tratando de devolver el potasio al interior. Como tengo que luchar e ir en contra de la gradiente de la concentración, es que yo tengo que gastar energía. Y entonces la fuente de energía para que esto funcione se denomina bomba sodio-potasio, porque son los iones que se van a movilizar ATPasa. Entonces la bomba sodio-potasio ATPasa es la forma como nosotros vamos a tener para restaurar el equilibrio iónico. El sodio que entró hay que sacarlo, el potasio que salió hay que regresar. Y para eso precisamente sirve esta bomba sodio-potasio ATPasa. El ATP hay que gastarlo, hay que utilizarlo, este ATP, hay que gastar esa energía para poder realizar este transporte activo. En el transporte activo lo que tenemos que hacer es gastar energía, porque estamos movilizando en este caso los iones en contra de la gradiente. Hay que llevarlo con gasto de energía. Entonces yo tengo que utilizar esta bomba, este canal lo tengo que utilizar con gasto de energía. ¿Dónde está la energía? En el ATP. Entonces el ATP va a tener que ceder parte de su energía para luchar en contra de esas concentraciones y poder alcanzar su equilibrio normalmente. Entonces la bomba sodio-potasio ATPasa, o sencillamente bomba sodio-potasio, va a tratar de alcanzar nuevamente la célula en su posición de reposo, en su posición de equilibrio. Pero para eso nosotros tenemos que gastar energía. Tenemos que gastar energía y la energía lo da el ATP. ¿Cómo se movilizan estos elementos? Bueno, se van a movilizar por cada 3 sodios, se movilizan 2 potasios. O sea, yo voy a conseguir que salgan 3 sodios y voy a conseguir que regresen 2 potasios. Esa es la manera como estamos trabajando en relación a la bomba sodio-potasio ATPasa. Lo que se van a mover son 3 sodios versus 2 potasios. Todo eso se tiene que hacer con gasto de energía. Todo eso se hace con gasto de energía. Entonces vean ustedes que de esta manera, lo que se refiere a que las proteínas nos van a ayudar a la movilización de los iones, hacen pues finalmente de que esta célula pueda convertirse en una estructura que está interrelacionado con su medio. Ya sea utilizando estos medios con gasto de energía, como sucede con las difusiones simples, difusiones pasivas, o si es a través del gasto de energía. Entonces, la célula finalmente, las sustancias, los mediadores van a poder utilizar estos transportadores, estas vías, para poder estar interrelacionado una célula con otra. Entonces, esas son las formas que hemos visto
que se van a producir para permitir esta función de transporte. Finalmente, ¿cómo yo puedo transportar cuando son moléculas muy grandes? Cuando son moléculas muy grandes, lo que hace la membrana es generar lo que se llama la endocitosis. Voy a captar una sustancia de tamaño mayor y lo voy a incorporar al interior de la célula. Entonces, una manera de poder captar estos nutrientes o elementos, cuando son muy grandes, ya no lo puedo usar a través de una difusión facilitada, ni una difusión simple, ni a través de un canal. Lo que tengo que hacer es generar el fenómeno de endocitosis. Entonces, a través de la endocitosis, yo voy a captar moléculas grandes. Pero a la vez que yo también puedo eliminar las sustancias de desecho a través de los mismos poros o canales, cuando las moléculas son muy grandes, la forma, así como yo tengo de captar macromoléculas, que es la endocitosis, la manera que yo tengo para eliminar estas sustancias es a través de la exocitosis. Eso funciona siempre y cuando son moléculas de mayor tamaño, de mayor envergadura. Entonces, estas son las formas en donde la membrana celular lo que trata de hacer es de movilizar sustancias, nutrientes, permitiendo de que la célula esté interrelacionada con su medio ambiente. Pues bien, con esto terminamos el día de hoy la clase. Mañana tienen la clase con la doctora Alba.